entrevista de Nicole Rodríguez, como todas las semanas, con un entrevistado que nos va a hacer la bajada de los temas más importantes. Y hoy estamos con Kenneth Bunker, académico de la Universidad San Sebastián, de la Facultad de Economía y Gobierno, además cientista político, columnista de varios medios, entre ellos ex ante, analista, en fin, tiene un currículum bastante largo, pero yo le estoy dando algunos de los datos más importantes. ¿Cómo estás? Bienvenido a la entrevista de Muy Nicole bien, Rodríguez. no, muy bien, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí conversando Eh, contigo. sí, yo tengo un auditores bien analíticos, que van ahí a Ujú. cada palabra para que tengas cuidado con lo que dice. Antes, unos recordatorios que son de lo más importante. Uno, el mail Ujú. del programa, nicolperiodistachile@gmail.com. Allí saben que nos contactamos. Tengo un equipo muy pequeño. Hacemos lo que podemos con los cientos de mail que nos llegan. Ese mail también es donde nos contactamos con los auspiciadores y quienes están también interesados en estar en este espacio de periodismo independiente. Patreon, muy importante, que sigan colaborando. Cada vez son más las personas que nos ayudan a través de esa plataforma de pago. Siga siendo un patrocinador. Invite también a aquellas personas que usted conoce, que ve este programa para que sea también un patrocinador. Y voy a comenzar con uno de los más antiguos auspiciadores que tengo, un programa que ya va a cumplir 2 años, y se trata de Master Cook, este servicio gastronómico, una concesión de casinos de alimentación para empresas con, yo diría, ellos dicen una especialidad, yo digo dos. Uno es la especialidad in situ, es decir, esa comida que usted ve cómo se está cocinando, donde está todo transparente. Y la segunda característica o cualidad es que es comida casera. No va a tener esos problemas tan cotidianos que hay en las empresas o en las universidades. No conozco cómo lo tiene la Universidad de San Sebastián, pero esos problemas con respecto al casino y decir, bueno, siempre tienen el mismo menú, la comida siempre tiene el mismo sabor, gusto plástico, hoy que atienden mal en el casino de mala gana, como que te tiran la comida. Nada de eso ocurre con Master Cook porque se han preocupado de tener un servicio de excelencia con personal altamente calificado. Con Master Cook en su trabajo almuerce como en casa. www.mastercook.cl, perdón, ventas@mastercook.cl. Y también les recuerdo de Cyder Ingeniería. Cyder, ¿qué es lo que hace? Si usted administra una empresa, es dueño de su empresa, sabe lo que significa tener esos desafíos de mantener funcionando la infraestructura en óptimas condiciones, pero a la vez también implementar mejoras en las instalaciones, donde ya está todo funcionando, pero hay que progresar, hay que mejorar, hay que modernizar. Bueno, este es el desafío que agarra Cyder Ingeniería, que va a ser el mejor aliado de su empresa para aquello. Son una empresa especialista en proyectos de ingeniería, ejecución y mantenimiento en áreas de electricidad, climatización, networking y telecomunicaciones. También cuentan con un departamento de innovación para el desarrollo de soluciones en control, monitoreo de sistemas y eficiencia energética para la industria. Por ejemplo, si usted tiene una necesidad en particular, como implementar algún sistema de control o de proceso, usted contacte a Cyder y pregunte qué solución les puede entregar. También hay otro tipo de ejemplos. Esto es muy cotidiano. Por ejemplo, empresas que tienen salas o auditorios vacíos con luces o la energía o equipos de climatización encendidos y funcionando, generando un gasto innecesario de energía. Bueno, en Cyber Ingeniería implementan un sistema de detección de presencia de persona, de presencia humana, a través de una domótica que se encarga de encender y apagar automáticamente las luces y los equipos de climatización dependiendo si hay o no personas en su interior. Es un sistema de bajo costo y obviamente de un retorno rápido de aquella inversión. ¿Cómo comunicarse con Cyber? Bueno, si tienes un negocio en Santiago, puede enviar un WhatsApp o llamar al +562
2604-7854 o al mail contacto@saider.cl, la página web lo más simple, www.saider.cl. Ahora sí, Kenneth, nos vamos a lo que está pasando. Veníamos de pactos electorales, se inscribieron los pactos el miércoles pasado. Dijimos, bueno, el oficialismo logró inscribir una gran alianza desde el Partido Comunista a la Democracia Cristiana. Las derechas también lograron cierto acuerdo. La Chile Vamos con palabras de coordinación con demócratas, amarillos y a la vez con esta distancia que existe con republicanos, pero con la intención de coordinarse. Veníamos con eso hasta que llega la elección de la presidencia de la Cámara, donde fue voto a voto, fue una negociación hasta el último minuto. En algún momento se dijo, gana acá la derecha, la oposición en general, no la derecha, con la candidatura de Joana Pérez, y de repente vemos y gana el oficialismo solo por un voto con Carol Cariola en la presidencia de la Cámara, y luego tenemos a Gaspar Rivas, vicepresidente, y a Eric Aedo de la Democracia Cristiana. ¿Qué estamos viendo acá, Kenneth? Explícame en este panorama tan confuso, tan desordenado también de la política. Bueno, recordemos que en la segunda votación en el Congreso que ocurre dentro del mes, ¿no? Hace un par de semanas también pasó lo del Senado, que terminó con un resultado bien sorpresivo, no estaba dentro de las cartas, ¿no? O sea, eso fue algo que pasó también a último minuto, y aquí también en el Senado un presidente de Renovación Nacional, y ahora también llama la atención que llega Gaspar Rivas, porque él también viene de Renovación Nacional. Ahora, él tiene una trayectoria que es distinta, es un outsider, está descolgado, es un político más bien impredecible, es un político que claramente negoció por sí solo esta posición, no representa el gran el partido, ¿no? O sea, el partido de la gente es un partido un poco difícil de posicionar ideológicamente, no creo que él esté hablando por ello, entonces claramente hay una transacción individual entre Cariola y el Partido Comunista y Gaspar Rivas. Y nada, yo creo que habla un poco de lo impredecible que está todo ahora, de lo desordenado que está el panorama político a nivel de gobierno, a nivel del sistema de partido, en la legislatura, y por eso nos encontramos con esta sorpresa. Claro, ahora existe esta creencia en el electorado de que aquel independiente, aquel llanero solitario, aquel outsider, como lo suelen llamar, es la persona que va a pelear por los intereses de las personas. Ya tenemos cierta experiencia con nuestro sistema político que permite la fragmentación, permite muy poquitos votos llegar al poder en el Parlamento. Uh -huh, Te da, y acá es una impresión, tú me dices lo que tú opinas uh o -huh, uh cómo -huh. lo analizas tú, Kenneth, pero al final se termina dando al revés, que estas personas que son independientes, entre comillas, nadie es tan independiente, Uh terminan -huh, peleando y remando por intereses personales, uh -huh. mucho más circunscrito a cómo me va a mí, cómo voy en la parada yo, a cuando están estos grandes bloques o partidos políticos que, si bien todos tienen intereses, sí existe un big picture o una mirada un poquito más grande. Uh -huh. ¿Se da eso al revés o no necesariamente? No, eso es ciertamente el caso aquí, yo estoy 100% de acuerdo contigo. Hay mucha evidencia de los descolgados, de los independientes, de los díscolos, ¿no? O sea, desde Marco Enríquez Ominami desde el 2009 en adelante. No sé si te acuerdas de esa elección donde también estaba Navarro, estaba Arrate, que Claro. se retiran de su partido, y juegan un poco el camino más personal. Y en los últimos años en Chile eso ha ido incrementando, lamentablemente. Los partidos se han vuelto más débiles frente a estos díscolos. Y yo estoy de acuerdo contigo, o sea, la agenda de Gaspar Rivas es la agenda de Gaspar Rivas. Él no está pensando en ayudar al Partido Comunista, a Carol Cariola, ni al gobierno. Él tiene su propia agenda. Y eventualmente lo que puede provocar darle poder a estos independientes para que lleguen de esa manera es desbalancear el sistema más adelante. O sea, esto pasa en el tercer año del gobierno de Gabriel Boric, en una elección presidencial en 2025. Entonces, ¿cuál es la agenda de Gaspar Rivas? Obviamente ocupar esa posición como un trampolín. Entonces, ahora quizás está alineado con Cariola, quizás ahora está alineado con el gobierno, pero cuando él se tenga que desalinear para hacer su punto, el sheriff Rivas, no, todo eso, sabemos todas esas anécdotas que él tiene, lo va a hacer. Yo creo que no va a dudar. Eh, lo que sí es interesante es que desde la perspectiva de Cariola, el Partido Comunista y del gobierno, era mejor tener esa posición, a pesar de tener a Rivas, que perderla y pasárselo
a demócratas y a la oposición. O sea, eso hubiese sido una derrota total. Entonces, de cierto modo, hubo un análisis costo-beneficio hecho por Elizalde, que finalmente trabajó bien en esta negociación y logró lo que podía lograr, que no es mucho, pero es más que nada. Claro, ahora, miremos los dos lados, Kenneth. Ayer se habló de un triunfo para el gobierno y para el oficialismo. De cierta Ujú, manera lo es. Tienen una mesa instalada que uno puede posicionar como parte del oficialismo. Ya ujú, también es un tema visual, es decir, si perdían la mesa de la Cámara, tenían prácticamente esta imagen de un Congreso dominado por la oposición. Pero hay dos lecturas. Uno es, ganó el oficialismo y otro es, momentito, ganó con una ujú, mesa de integrantes ujú, de partidos políticos que no necesariamente obedecen a las instrucciones del gobierno, no necesariamente se alinean con el gobierno. Es decir, ahí no ujú, tenemos instalado el Partido Socialista, el PPD, cuyos ministros son el comité político que negocia con el Congreso, sino que al revés, tenemos instalados los más díscolos, si le queremos poner esa palabra. sí, Tienen a la democracia cristiana, que tiene una patita adentro, una patita fuera del gobierno, más bien adentro, pero no lo quieren decir. Tenemos al Partido ujú, Comunista, que ha sido el mayor crítico de la gestión de Gabriel Boric y que además tiene un peso bastante evidente en algunas situaciones, como por ejemplo política exterior, y Gaspar Rivas, ujú, que nadie sabe para quién trabaja excepto para él mismo. Entonces, ¿ganó o perdió el ujú, gobierno? Te lo pregunto también en la línea de que a lo mejor es más fácil decir, bueno, tengo una mesa de oposición, no me resultan las cosas, o bueno, estoy con la oposición, pero ujú, acá son del oficialismo, pero con personas, con grupos que son bastante independientes al gobierno. ujú. A ver, yo lo pondría así, digámoslo, en términos futbolísticos No, ok, que me gusta a mí. Cuando se perdió el Senado, perdieron un partido que estaba ganado, perdieron de local en su estadio con toda su gente. O sea, que haya instalado, que haya terminado la tercera del Senado con Renovación Nacional, ahí fue una sorpresa para todos. Y fue un balde de agua fría. O sea, yo creo que con eso perdieron todo, porque en el fondo nosotros necesitamos las dos cámaras para legislar, no sirve de nada tener solamente una cámara. claro. O sea, haber perdido el Senado creo que ya determina prácticamente el tercer año y el cuarto también, si que consideramos que vienen elecciones y que la agenda se va a tratar de otra cosa. Pero haber ganado en la Cámara de Diputados es salvarse del descenso. Eso es lo que es, ¿no? O sea, fue un partido de repechaje para no bajar a segunda división y ganaron, pero están celebrando una victoria que es la peor de todas las victorias. O sea, aquí mantienen la Cámara, van a manejar la agenda de la Cámara, pero todo lo que entre por la Cámara finalmente va a terminar en el Senado, va a terminar siendo moderado por la oposición que no cree en el programa que tiene el gobierno, y que finalmente también son prácticamente 25, 27, 23, ¿no? Partieron 25, 25 senadores de los 50 y ahora Claro. ya van en 27, 23. Entonces, la verdad es que no sé qué puede celebrar el gobierno como a la larga. O sea, cuál es la victoria? A mí no me queda claro. Claro, no, no tenemos a esa imagen de Ana Uriarte saltando, ¿te acuerdas? Como jardín infantil, con la elección de la Exactamente. oposición. No, no, no fue así, pero bueno, un respiro, digámoslo quizás. Ahora, lo que Sí. la gente se pregunta, lo vi también por el análisis que hice en el programa de ayer o de anteayer con Fernando Villegas. ¿Cuánto influye Ujú, realmente tener esta cámara? Siempre se dice que es importante porque manejan la agenda, pero con una Cámara de Diputados tan fragmentada, la pregunta es ujú. realmente cuánto pueden ganar teniendo el poder en la mesa de la Cámara. Sí, a ver, yo diría que aquí hay dos cosas. Uno es como la influencia psicológica y otra es como la influencia mecánica. Claro. En la influencia psicológica es, bueno, obviamente se pueden presentar que tienen la Cámara ahora, pueden pasar proyectos de ley, eventualmente pueden poner temas sobre la agenda, teniendo la presidenta de la Cámara, pueden echarle la culpa a la oposición de que no quiere negociar, de que no quiere avanzar, de que no quiere progreso, pueden hacer todo eso. Pero mecánicamente da lo mismo. O sea, si esos proyectos no pasan, la gente va a ver al gobierno como el responsable. La gente no está pensando en el Congreso como el responsable final de que se hagan las cosas, de que el país avance. Si el país empieza a fracasar, van a culpar al gobierno de que no está haciendo lo suficiente. Y yo creo que ahí hay una falta de un mea culpa del gobierno de que nunca han querido asumir la idea de que son un gobierno minoritario, impopular, y que tienen que actuar como tal, tienen que salir a negociar, tienen que ofrecer ciertas condiciones a la oposición para avanzar. Y yo creo que incluso con esta votación no están de acuerdo con hacerlo, ¿no? O sea, no quieren asumir esa posición que es tan difícil, sino que prefieren seguir actuando como si tienen la razón, tal vez como una razón moral de querer avanzar y de que la oposición es
la que no permite avanzar, pero así son las cosas. Ahora, puntualmente para el Partido Comunista, esto es también un respiro, es un triunfo, a mí me parece que sí, porque eh, ellos son muy prácticos y llegan a la presidencia de la Cámara de Diputados por primera vez con este símbolo además de una mujer, de una generación joven, justo en momentos en que el Partido Comunista venía con problemas, venía con la futura formalización de Jadwe, una persona que tiene un grupo que lo sigue en el Partido Comunista, tiene además mucha afinidad con la mesa actual del Partido Comunista, con el presidente, no así como con Guillermo Tellier. Eso puntualmente con Jadwe, venían con problemas con el tema de la relación que tienen con Venezuela y con un congreso programático del Partido Comunista donde reivindica además el octubrismo, reivindica la nueva constitución. Volvimos para atrás, parece. Bueno, el punto es que esto sí es un punto a favor para el Partido Comunista de verlos ahí en la mesa liderando. Igual antes tenían a Carmen Hertz en la vicepresidencia, pero bueno, Sí. acá llegan a la presidencia. O son cosas simbólicas realmente y no importan tanto. No, yo diría que eso, yo me voy por esa segunda tesis, son cosas simbólicas, o sea, que, ¿de qué sirve tener mayor participación en un gobierno que está perdiendo? En un gobierno que finalmente va a ser visto como un gobierno mediocre, en el mejor de los casos, un gobierno que avanzó poco sobre la agenda que tenían en la elección pasada. Son cosas que son simbólicas, porque ¿dónde está el poder real? Lo que ellos puedan hacer hacia adelante, instalar candidatos. La candidata presidencial por defecto es Camila Vallejo, pero Camila Vallejo no marca en la encuesta, por las razones que sea, porque está sufriendo los costos, los embates de la política coyuntural, como vocera de un gobierno que no funciona bien. Tenemos a Cataldo también, que está en educación, que educación es un problema gigante aquí, porque recordemos que este es el Frente Amplio, que son los dirigentes estudiantiles que instalaron este gobierno y no han hecho nada por la educación. Vallejo no funciona, Cataldo no funciona, tenemos el problema de Jadwe con el tema de la corrupción. Lautaro Carmona acaba de asumir el partido y no funciona bien, no es lo mismo que Telier. Entonces, ¿cuál es la proyección de este partido? Yo más que nada veo estas cosas que pasan, como poner a Cariola en esa posición, eh, o Jimena Jara en la posición donde está, para ir marcando simbólicamente terreno. Pero ¿de qué sirve si es que no van a terminar con resultados? Eso yo lo veo más que nada como un gallito dentro de la coalición que gobierna. O sea, Claro. casi como los del Frente Amplio, que es la izquierda progresista más joven, con el Partido Comunista más tradicional, y que ellos se están peleando por distintos espacios. Aquí está ganando el Partido Comunista, pero eso no significa que el Partido Comunista está ganando el tablero general, simplemente está ganando más espacio dentro de su coalición. ¿Cuánto ronca el Partido Comunista en el gobierno? Hay algunos analistas que dicen, momentito, el Partido Comunista nunca ha sido más del 7%, del 8%, pero bueno, siempre están dando entrevistas, tienen ideas muy claras porque son ideológicos, piensan Ujú, acerca de nuestra democracia de una manera bastante distinta a lo que uno entiende como democracia, pero bueno, están ahí y se manejan muy bien en los medios. ujú, Eh, ujú, pero no tiene más que ese 7 u 8% de apoyo popular, pero sí tienen puestos claves en el gobierno y cada vez más influyen en decisiones del presidente Boric y su gobierno. ¿Tú estás en esa línea o tú ujú. crees que pesan menos? ¿Por dónde No, te sí. inclinas tú, Kenneth? No, yo creo que, o sea, también he escrito bastantes columnas sobre este mismo punto, que son la locomotora del oficialismo. O sea, son ellos los que tiran a todo el resto. Son más pequeños, es un partido que es relativamente pequeño. Bueno, tienen hartos militantes, sí. Sí. Eh, Agarran poca votación por el tipo de negociación que tienen, pero también porque están un poco más a la izquierda, hay menos votantes para convencer ahí, pero son un partido que es predecible, que es relativamente estable, que tiene una orgánica que funciona, tienen posiciones que son claves, que entienden muy bien la política en comparación al Frente Amplio, que parece una coalición amateur, son un partido que es funcional. Y pesa bastante, o sea, partiendo por Camila Vallejo, que no se ha movido de esa posición política, porque es vocera, pero también tiene un rol político como amiga y colega, digamos, del presidente, juega un rol estratégico muy importante. Eh, y yo creo que van ganando tracción, o sea, con todas estas cosas simbólicas que van pasando, creo que se van instalando, a pesar de que no tengan victorias reales, ¿no? O sea, yo creo que para ellos también siempre va a ser importante estar ante no estar. Ahora, lo que sí diría también es que ellos partieron con una proyección gigante cuando partió este gobierno. Tenían varias posiciones en el gabinete, han perdido un poco de influencia y de espacio, pero siguen siendo muy importantes. O sea, en comparación de nuevo al Frente Amplio de la izquierda más progresista, creo que
se destacan, de cierto Claro, modo. son más importantes porque además tienen ideas claras y tienen un Mm, horizonte claro. El Frente Amplio a ratos uno no entiende más bien si es el progresismo europeo, si tiene que ver con la izquierda latinoamericana, si son ujú, demócratas o no son demócratas en algunos casos. Tienen situaciones muy ambiguas. ujú. Pero se están constituyendo como un partido único. ¿Tú crees que eso le va a hacer peso? ¿Eso va a ayudar a que tengan coherencia? Mira, el Frente Amplio tiene varios problemas, son muy contradictorios, como tú dices, porque se plantearon como la renovación de la izquierda, pero finalmente terminaron cometiendo muchos de los errores que ellos criticaban. O sea, el tema de democracia viva que sigue explotando. Esta semana hubo más denuncias por parte de la Fiscalía en este tema. Entonces, hay corrupción. Era el gobierno que, como te decía antes, viene como de la educación, pero no ha hecho nada por la educación. El problema está peor que nunca. Y con peores ojos se miran esa reforma que hizo Michelle Bachelet con el Revolución Democrática en la punta de la espada. Eh, y era el gobierno feminista y los femicidios van al alza. Más que nunca antes esto es un problema, siendo que también la ministra de la Mujer está en el comité político. Entonces es un gobierno que dice que va a hacer una cosa que no lo hace, en términos de trabajo no ha hecho nada, en términos de las grandes promesas de reforma que se plantearon en la campaña presidencial de Boric tampoco se ha hecho nada. Entonces, claro, hoy día se están uniendo bajo un nombre distinto, pero en parte yo creo que tiene que ver con algo estratégico, porque no sirve de nada tener tantos partidos pequeños y sobre todo tampoco sirve tener revolución democrática si está tenido, digamos, por ejemplo, los casos de corrupción en el norte, en el sur, en varios lugares que son distintos. Entonces, también hay una especie de blanqueo de esa coalición. Claro, exactamente. Ahora, leyendo la cantidad de afiliados, claro, el Partido Comunista siempre parece prácticamente liderando por cantidad de afiliados, tiene alrededor de Uh -huh, 46.000, entiendo por ahí, pero curiosamente le sigue el Partido de la Gente, este partido uh que -huh, se fue desmonorando después de la elección presidencial, después de tener un candidato presidencial que no tocó Chile, por lo demás, estas cosas tan tan curiosa, que es Franco sí. Parisi, que no hizo campaña, pero sacó una votación relevante. Bueno, le sigue el Partido de la Gente con 41.000 y el Partido Socialista con 40.000. Ahora, el Partido de la Gente, en las próximas elecciones, ¿tú crees que fue debut y despedida la elección anterior? ¿Tú crees que ya Uh -huh. prácticamente no van a figurar como un partido importante, un partido interesante? Ujú. A ver, yo creo que ese espacio que estaba como el centro, hubo como una ventana, digamos, después del estallido social, donde se abrieron todos estos problemas, muchos de ellos inexistentes, problemas que nunca fueron, pero hubo un discurso muy atractivo donde justo las personas estaban dispuestas a comprar, y en eso nace el Partido de la Gente, ¿no? Que era un espacio bien populista, Sí. donde sus representantes no son ni de izquierda ni tampoco de derecha, sino que ofrecen soluciones inmediatas. Entonces, cuando se plantean todos los problemas como que son urgentes, entonces nacen estos partidos que son más inmediatos. Yo creo que la gente de a poco se ha ido dando cuenta de que el problema no era el modelo, de que el problema tampoco era el país que estaba fallido. Hay muchos problemas en Chile, pero no creo que tenían que ver con lo que se estaba diciendo. Eh, y en eso surge el PDG, que efectivamente es uno de los partidos más grandes, siempre está peleando, en los últimos años está peleando esa primera posición con el Partido Comunista. Siempre van a haber candidatos que son populistas, candidatos que son outsiders, candidatos que vienen a prometer todo, que son antisistema, pero yo creo que van a ir perdiendo un poco de espacio. De hecho, hoy día lo que vemos en las encuestas es que los candidatos tradicionales están más arriba, y en particular de la derecha. O sea, Evelyn Matei está muy instalada ahí, y con justa razón, ¿no? Porque en el gobierno que no está funcionando, los populistas no están dando el ancho, entonces ellos casi por defecto están subiendo. Hablemos de las consecuencias. Esta elección en la mesa de la Cámara tiene consecuencias para los pactos electorales, para las primarias, desde el punto de vista de la oposición, que fue la Uh que -huh. aquí perdió con la candidatura de Joana Pérez. ¿Crees que tiene consecuencias o tú crees que son cuerdas separadas? El Uh episodio de -huh. presidencia de la Cámara queda ahí y seguimos con la negociación para las elecciones que vienen. No, yo creo que, o sea, tal como pasó en el Senado, no estaba sobre la mesa la idea de que algo así pasara. Entonces, es casi como una sorpresa, un regalo inesperado que llegó y efectivamente en el Senado lo están disfrutando bastante. Lo que pasó en la Cámara creo que es mucho menos relevante después de lo que pasó en el Senado. Eh, y por lo tanto no creo que tampoco hay un espacio para derrota. O sea, esto es la oposición y creo que la oposición también ha estado bastante pasiva frente a lo que está
haciendo el gobierno. O sea, aquí es el gobierno el que ha estado activamente haciéndose zancadilla, que ha estado cometiendo errores que son errores no forzados, y ellos han ido simplemente ganando un poco de espacio. Ahora, eso no significa que la oposición no tenga problemas, porque sí tiene. Y el gran problema, diría yo, que es uno de coordinación, porque hay dos derechas que son distintas, está Republicano, está Chile Vamos, entonces yo creo que ahí hay un problema de coordinación que ellos se tienen que hacer cargo por dentro. Resolviendo eso, creo que todo debiese ser victoria. Déjame entender lo siguiente. ¿Cómo es Uh -huh, posible que la izquierda, con un gobierno débil, con tantos problemas, porque están gobernando por lo demás, logren un pacto desde el Partido Comunista hasta la democracia cristiana, con los problemas que hubo igual internamente? Hace poco, después de inscribir el pacto, se vio al presidente de Convergencia Social apoyando un candidato independiente, es decir, ¿cómo? Si acabamos de uh -huh, firmar y apoya un candidato independiente, el uh -huh, Ibáñez, pero de alguna manera se ven más o menos ya alineados y de alguna manera ordenados para la elección que viene. No así con la derecha, que tiene los vientos de cola, como dice todo el mundo, con uh un -huh, uh -huh, gobierno no solamente débil, es un gobierno fracasado, que ni siquiera las gestiones más mínimas las puede hacer bien, manchado por la corrupción, uh y -huh. resulta que teniendo todo ese contexto a favor, se ve una negociación mucho más difícil, mucho más desordenada y con mucha más polémica. ¿Por qué ocurre eso? ¿O es un problema Uh -huh. comunicacional o realmente es un problema estructural para la oposición No, y a las derechas? sí. No, yo creo que es un problema estructural y creo que tampoco es algo racional. O sea, no es lógico que el socialismo democrático, esa ex concertación, lo que va quedando de esa ex concertación, esté dispuesta a seguir haciendo pactos con el Partido Comunista y el Frente Amplio. O sea, uno pensaría que aquí hay dos izquierdas que son distintas, una expansiva, progresista y responsable, que es la que está gobernando, la que fue elegida con Boric y Frente Amplio del Partido Comunista, y otra que es un poco más responsable, ¿no? O sea, casi como los adultos en la habitación, los que no tienen corbata y los que tienen corbata, casi. O sea, aquí hay dos izquierdas que son distintas. Y uno pensaría que porque no están funcionando los del Frente Amplio y el Partido Comunista, que los otros se alzarían y quisieran tomarse el poder incluso por una vía propia. Pero no es el caso, eso tampoco pasó en la elección presidencial pasada, donde fue muy tardía la reacción de Jana Proboste, fue una reacción que también fue tímida, fue tibia, y que finalmente no se logró imponer ante el leviatán que se presentaba desde la izquierda. Pero no es algo que sea racional, creo que no se puede entender como algo que los militantes de la centroizquierda quieran, que las personas que son moderadas, independientes de centroizquierda estén de acuerdo. Yo creo que no hay otra alternativa. Creo que responde más que nada a intereses casi particulares e individuales de las cúpulas que están participando de este proyecto y sus propias pirámides que participan dentro del gobierno, donde están muy cómodos, donde ellos saben que si persiguen una opción por fuera no les puede ir bien, tendrían que salirse del gobierno para presentar una alternativa. Entonces es como casi más que nada que la explicación es personalizada y de personas particulares o de grupos particulares más que de toda la centroizquierda, porque no creo que las personas que se definen como centroizquierda moderada están de acuerdo con seguir en este gobierno que efectivamente, como dijiste tú, es fracasado. Claro, pero también le hace justicia a la frase que dice que la derecha no sabe ganar elecciones, sin embargo sabe gestionar los gobiernos. Al revés, la Uh -huh, izquierda saben ganar elecciones y con el resultado de gestión que uno ve actualmente con Gabriel Boric. Incluso me sorprendió, lo comparto contigo, a ver qué uh opinas -huh, tú. El desorden uh en -huh, republicano cuando empezó a crecer y empezó a levantarse como una alternativa a la derecha, era la derecha sin complejo, era un partido uh bastante -huh, ordenado, fue ganando más poder, fue ganando más posición también en el Congreso, en la última elección. Sin embargo, ahora en esta elección de la Cámara se ve distinto ya, se ve uh a -huh, un diputado que dice que perdió el avión, que es el diputado Gea, pero ahí tenemos a un diputado uh que -huh, tiene problemas porque ya lo involucraron en el caso Fundaciones. uh Eh, -huh. no sé, se ve distinto Kenneth en el sentido de que ya no es este orden que uno veía en republicano, incluso ese partido ya se está desordenando, insisto, teniendo todo el contexto para alinearse y decir, bueno, está todo para vencer. En la Cámara, usted tómese el avión a las 12 del día y no se lo toma a las 3 de la tarde, se tiene que votar a las 5. Es decir, hay un Uh -huh. desorden que no se comprende, quizás hasta una irresponsabilidad, como si no quisieran ganar. Ujú. Sí, a ver, ahí pasaron dos cosas, creo yo, porque
la gran sorpresa de la elección del año pasado, del 2023, de la convención, fue el Partido Republicano, ¿no? Que logró un montón de escaños y que de hecho podía haber dominado ese proceso. Pero hubo un problema de coordinaciones y no supieron administrar esa victoria. Y ahí se empezó a desgranar el partido y de ahí hacia adelante le fue bastante mal. Tenían incluso muchos diputados que tenían un porcentaje importante dentro de la Cámara y tienen un senador que inclinaba la balanza en un comienzo, que era el Rojo Edwards, era el escaño número 25. Pero de a poco creo que con la derrota de ese proyecto, con este debate si es que querían instalar su propia constitución o si era mejor la antigua, que si era suficientemente buena la de Pinochet o la de Kast, eh, finalmente perdieron mucho poder cuando se ratifica la anterior. Y lo segundo es que creo que los partidos en general les va bien cuando se logran coordinar con un objetivo común. Y en este caso no hay una proyección presidencial clara de José Antonio Kast o de otro. No se sabe exactamente dónde está ese liderazgo. Y lo digo porque es muy claro, como te decía antes, que Matei está adelante en las encuestas y ella solo va creciendo. Y desde que el republicano perdió en la convención, solamente ha ido perdiendo apoyo en las encuestas de intención de voto presidencial. Entonces, mientras ella va subiendo, más se va degradando republicano e incluso se va haciendo más posible que esos votos se vayan trasladando a Chile, vamos a medida que vayamos acercándonos a la elección. Sigamos analizando un poquito la coalición de la oposición del Chile Vamos junto a Demócrata. Estamos ante un nuevo escenario, quieren o no, no es todavía el momento de decirlo, un nuevo clivaje, como que le gusta decir a los analistas, Ujú, de los partidos políticos y de las líneas políticas, sumando en la oposición a demócratas, a amarillo, que todavía les falta crecer, pero bueno, es el inicio de un camino. Estamos ante un nuevo escenario con una democracia cristiana que hace pacto con el oficialismo, todavía dice que no, pero al final está haciendo lo mismo que hizo Carmen Frey en su momento, que le dio el apoyo a Boric. ujú, Te doy el apoyo, pero ujú. no entra al gobierno, o sea, me parece peor. Le regalaron el apoyo y no exigen nada. Entonces, estamos ante un nuevo clivaje, estamos ante esta nueva centro derecha, quizás si se podría llamar así, y por el lado de la izquierda, de una izquierda en el cual tampoco se ve un centro con una democracia cristiana desperfilada, donde no sabe muy bien dónde ubicarse. Bueno, en realidad, Bueno, perdón, sí sí, sabe dónde ubicarse en el gobierno, pero no sabe claro. cuáles son sus ideas. Sí, no, la DC yo creo que hace rato tiró la toalla, o sea, ha habido un éxodo gigante de ese partido en los últimos años. Desde al menos 2017 partió eso. Hay muchas rencillas al interior, hay disputas sobre la dirección del partido. Se trató de expulsar a Eduardo Frei en su minuto porque votaba por el rechazo. Es un partido que finalmente está descabezado, que no funciona bien y que finalmente necesita a alguien que lo conduzca y el gobierno lo está conduciendo. O sea, están mucho más alineados con el sector del gobierno porque no tienen otra. No hay ningún tipo de resistencia que se pueda plantear de ese partido, entonces es un partido que avanza sin rumbo, sobre todo en comparación a lo que era, ¿no? O sea, Exacto. es un partido que tuvo dos presidentes, era un partido, el partido más grande de Chile por muchos años, y hoy día es bastante lamentable lo que pasó. Creo que hay mucho mejor, un entendimiento mucho mejor del panorama político, de la situación en Chile, por parte de quienes se fueron, por demócratas, por amarillos. Yo creo que ahí hay un mundo que es interesante, pero que es un mundo que falta consolidarse. O sea, entre estos dos movimientos, entre demócrata y amarillo, ¿por qué no hacen uno? O sea, si es que quisieran hacer como tácticamente más fuerza, ahí hay un espacio. Falta, digamos, como cruzar el canal y meterse con el sector, incluso que sea el de la derecha, ¿no? O sea, entiendo que algunos de la DC no quieran entrar a esa coalición con la derecha, pero hasta que no hagan eso, creo que van a tener muy pocas chances de entrar al sistema político. No creo que pueden probar, que pueden tener algunas posiciones, pero no van a ser un partido mayoritario mientras no entren a una coalición más grande. Ahora, sí es muy interesante lo que está pasando con demócratas, con Chile Vamos. Creo que sí hay agua en esa piscina. Creo que eventualmente se podría formar algún tipo de coalición ahí mientras se mantenga la fragmentación actual. Creo que mucha gente de centro izquierda se podría mover, digamos, a una coalición mucho más razonable si es que este gobierno sigue no pudiendo entregar avance. Pero falta un poco. O sea, todavía yo veo muy difícil que se consolide algo ahí. Yo creo que los acuerdos van a ser más de corto plazo, van a ser más tácticos que de largo plazo. Pero estamos en transición, Kenneth, uno lo ve, los 30 años de la concertación con una centro derecha por los tres, con UDI y Renovación Nacional, después
después tardíamente salió Evópoli, pero estamos en una transición, ¿no? ¿No lo sientes tú, no lo ves tú? Estamos caminando hacia nuevas coaliciones y nuevas posiciones, ¿o no? Sí, o sea, sobre todo uno lo ve con el tema de esta izquierda nueva, ¿no? O sea, yo esperaba que la centroizquierda de alguna forma o fuera renovada por el Frente Amplio, que son básicamente los hijos de los del Partido Socialista, y ellos ascendieran, pero finalmente como que se termina configurando un panorama de al menos tres, pero inesperado, porque tenemos como la izquierda, la gran izquierda, que gobierna, la centro derecha, que Chile vamos con el Partido Demócrata, y después tenemos el republicano que sigue jugando un rol muy importante. Pero no hay una centro izquierda, o sea, la centro izquierda está absorbida por la izquierda, al menos no están jugando un rol importante en lo ideológico. Ideológicamente la izquierda, ¿vale? Ellos administran el gobierno de la izquierda. Toá, Elizalde, Marcel, personas que uno esperaba que fueran un poco más responsables en sus posiciones, que empoderaran al gobierno, no han logrado darle tanta conducción, ¿no? O sea, logran administrar algunas cosas, pero en su mayoría son derrotas. Claro, Kenneth, vale la pena la pregunta. ¿Existe el centro hoy en día? Y es porque en los deseos de las personas el centro pareciera la moderación, las soluciones intermedias que no son tan categóricas ni son tan de extremo. Pero puede existir el centro hoy cuando hay, hablemos también fenómenos a nivel mundial, cuando hay una arremetida de las dictaduras, cuando han salido de la sombra algunos países y cuando ya no ni siquiera esconden con una fachada democrática, algunos países sus elecciones que no son elecciones, con un progresismo de izquierda que tiene ideas bastante específicas y bastante extremas con respecto a cómo moldear la sociedad, y con una reacción de las ideas de derecha ante aquello que lo hace también extremo en algunas veces en algunos sentidos. Por lo tanto, existe, o mejor dicho, no existe. La pregunta es si es posible el centro hoy en día cuando te están proponiendo situaciones bastante más extremas que hace 20 años atrás. Mira, aquí hay una paradoja que es muy interesante porque cuando uno examina la distribución de preferencias ideológicas de partidos, la gran mayoría de los chilenos se ubica en el centro, Exacto. de una escala de 0 a 10, el 4, el 5, el 6. Ahí están todos, hasta 80% de las personas están ahí, y hacia las colas de esta curva de distribución normal, como se llamó en estadística, está a la izquierda, está el Partido Comunista y los republicanos. Entonces, la pregunta que haces tú, yo creo que es muy interesante. ¿Por qué, si todas estas personas están en el centro, no ganan los partidos de centro? Y creo que tiene una explicación que tiene que ver, al menos ahora, con algo contextual que tiene que ver con que la situación está extrema. O sea, cuando tú tienes una crisis de seguridad del tamaño que tenemos hoy día en Chile, los homicidios, los delitos violentos, los robos con intimidación, secuestro, todo lo que vemos en las noticias, que puede estar exagerado, pero no podemos estar en desacuerdo que va a un alza, hay una tendencia al alza. Bueno, las soluciones también tienen que ser más extremas. O sea, Exacto. alguien moderado que quiera hacerse cargo de estos problemas no va a ser alguien atractivo para los votantes. Entonces, yo me puedo considerar una persona moderada y centro, pero puedo estar dispuesta en este momento a votar por un candidato más extremo si siento que las personas moderadas no van a arreglar la situación. Exacto, es decir, si consideramos que no se puede tener un desorden en la migración, decir voy a cerrar la frontera, independiente a cómo se ejecute después, ¿ah? Pero decir Ujú. como mensaje de campaña, voy a cerrar la frontera. La pregunta es, ¿eso es ser de extremo? Juzgando la economía, cómo ha evolucionado la economía chilena y la falta de crecimiento. Decir, no solamente no voy a aumentar los impuestos, sino que los voy a bajar y dando las Claro. explicaciones de por qué cree esa persona que bajando los impuestos se puede empezar a crecer nuevamente. Estoy hablando de algo muy pequeño, Ujú, pero ujú. para hacer el punto, la pregunta es, ¿eso es ser de extremo? Si digo voy a Claro. reforzar las policías, voy a reforzar o voy a colocar incentivos para que la gente ingrese a carabineros, a la PDI, o los militares, si salen a las calles para poder colaborar en el Ujú, orden público, serán juzgados por tribunales militares y un buen reglamento del uso de la fuerza donde se entienda el mecanismo de funcionamiento de los militares. La pregunta es, ¿eso es ser de ujú. extrema derecha o de extremo? Entonces, Claro. efectivamente tú tienes razón, ante situaciones tan complicadas y tan críticas, ¿se puede tener soluciones moderadas? Claro.
Claro, lo que me parece interesante a mí, por ejemplo, es todo la discusión de la inflación, ¿no? O sea, ahora casi se está celebrando que se normalizó la inflación, pero ¿después de cuántos años? O sea, la inflación se disparó 20 puntos y ahora bajó a un nivel mucho, a un rango más normal, pero los precios ya subieron 20% y los sueldos no lo acompañaron, ¿no? Entonces, las personas siguen sintiendo que las cosas están caras a pesar de que la inflación ahora esté en un 3%, porque estuvo mucho tiempo arriba. Y después de eso tienes que pensar que, bueno, cuando tenemos la inflación arriba, cuando suben las tasas de interés, también se desplazan eh, los sueños de las personas. O sea, si tú querías sacar un préstamo para comprar tu casa, pero no lo pudiste hacer los últimos 2 años, bueno, tienes un problema que se atrasó. Entonces, van a haber muchas personas que van a estar dispuestos a votar por personas que tomen decisiones más drásticas, que estén dispuestas a enfrentar estas situaciones con mayor urgencia ahora que antes. Entonces, en el fondo, que no se hayan hecho cosas va a forzar una situación, un contexto más polarizado. Entonces, no nos sorprendamos después cuando la izquierda presente un candidato polarizado para hacerse espejo del candidato que venga a la derecha que también ofrezca resolución más rápida. ¿Cuánto afecta a la derecha o a la oposición ir divididos a la elección de octubre? Salió un informe, no un informe, un análisis de, creo que fue la UDD, con respecto a cuánto afecta en el resultado a la centro derecha o a la oposición ir dividido y sacaba los cálculos de cada vez que van separados en las elecciones, tienen menores resultados. ¿Cómo visualizas tú en la elección que viene de octubre, donde todo dice, bueno, le tiene que ir mejor a la oposición? No solamente le tiene que ir mejor porque tiene un Mm, gobierno que le va mal, sino que porque le fue demasiado mal en la anterior elección mm. de gobernadores y de alcaldes. ¿Cómo visualizas tú que va a venir o piensas que se van a lograr ordenar en torno a disputarle en conjunto las alcaldías en manos de la oposición hoy, del oficialismo hoy? Sí, a ver, yo cuando el 2021, que fue la última elección de alcalde y la primera de los gobernadores, eh, era una ventana de oportunidad para la izquierda. O sea, era pleno casi estallido social, el país era muy distinto a lo que vemos hoy día. No estaban todos los costos arrastrándose que vemos hoy día. Eh, y por lo tanto, por eso le fue muy bien a la izquierda. O sea, ganó en casi todas las regiones y le fue muy bien. Entonces, creo que ahora el péndulo está en el otro lado. Hay una sensación de que se requiere más orden en todos los aspectos, seguridad, economía, etcétera, y le debiese ir bien a la derecha. No está claro todavía exactamente, creo, dónde van a competir. El Partido Republicano no ha dicho exactamente, creo que hay espacio para negociar, pero eventualmente lo importante es no pelearse, no tener algún tipo de coordinación en todos estos lugares, ojalá para ellos generar ciertos pactos por omisión, si es posible, para mantener a los votantes unidos para la elección presidencial y legislativa del próximo año. Porque ahí sí es importante no generar descoordinación entre los votantes, no presentar dos alternativas distintas. Por ejemplo, el caso típico es el del 2005, cuando compitió Michelle Bachelet contra Piñera y Lavín en la primera vuelta. Bueno, Piñera y Lavín sumaron más votos que Bachelet, pero en la segunda vuelta el electorado se dividió y por eso ganó Michelle Bachelet. Entonces, por eso es tan importante la coordinación entre el sector político. La pregunta es si es que la derecha entiende que aquí lo que está en juego es sacar a este gobierno y que entren ellos y después se ponen de acuerdo o no. O si van a llevar la rencilla hasta la urna. ¿Tú crees que lo entienden? Yo creo que todavía no, yo creo que falta un poco, falta un liderazgo. O sea, yo creo que Evelyn Matei está llamada a ofrecer algún tipo de paz dentro de la coalición. ¿Cómo integra al Partido Republicano, por ejemplo, una potencial coalición el próximo año? ¿Está dispuesta? ¿Cómo se ve esa negociación? Yo creo que eso solamente se va a dar después de las municipales, cuando tengamos un claro balance del poder, donde todos los partidos entiendan qué es lo que tienen a favor y con qué pueden salir a negociar. Quedándonos todavía con la oposición, Kenneth, aparecen los nombres del piñerismo en la negociación como reclamando un lugar que les pertenece, pensando, proyectando que el cariño y el apoyo que se le mostró al expresidente Piñera en sus funerales, eso se va traspasando a la coalición y en última instancia en votos a quienes apoyaron y estuvieron con el presidente Piñera en su gobierno. ¿No te parece que es un malentendido de el apoyo y el cariño que se le mostró y la valoración también que se le mostró al expresidente Piñera?
con estos nombres que no estaban en primera línea, no están trabajando políticamente, varios de ellos en fundaciones, varios de ellos en universidades, y aparecen como candidatos reclamando un lugar propio, sin ir a primarias algunos, para poder competir en las municipales. ¿No te parece? O quizás yo estoy equivocada, que hay un malentendido del cariño al mal llamado piñerismo, mal llamado porque no Ujú. entiendo muy bien a quién le llaman piñerismo, o sea, gente que trabajó con Piñera, no sé, explícamelo tú. Sí, a ver, yo creo que cuando yo pienso en piñerismo, pienso en un modelo de gobierno más preocupado de conseguir muchos avances, aunque sean pequeños, que un gran proyecto. O sea, no hay una gran reforma de la educación, hay miles de pequeñas reformas sobre la educación que te pueden hacer la vida un poco mejor. Son metas de corto plazo, mediano plazo, más allá que de largo plazo. Es una buena administración del poder, es una administración que es responsable, lento pero seguro. Y creo que los dos gobiernos de Piñera en general lo representan en particular el primero y la primera parte del segundo, después todo lo que pasó antes del estallido social. Entonces yo creo que la gente de cierta forma se ha ido dando cuenta de que si bien no era algo bonito que ver en las campañas como uno sí lo veía en el gobierno de Boric, sí era algo funcional. Entonces, esta idea de que todo puede ser peor es muy claro después de lo que pasó el estallido social y la pandemia. Yo creo que la gente se dio cuenta de que es mejor tener pequeños logros que tratar de arriesgarse con uno muy grande. Entonces, el piñerismo creo que de cierto modo está haciendo un poco más de sentido. No sé si hay un legado claro o si es que eso se puede traspasar o no, pero creo que una administración responsable puede ser una buena promesa de campaña, más allá de prometer muchas cosas, pero no entregar nada. Claro, no, pero te preguntaba también con respecto a algunos nombres que Ujú, yo lo entendí como reclamando ciertos sitiales, por ejemplo, Sichel en Santiago, pero ujú, Sichel no ha estado en primera línea estos años, entonces uno se pregunta, bueno, ¿de dónde surge? Yo sé, fue candidato a la presidencia, fue a primaria, no obtuvo pocos votos, es una candidatura a la que llaman nacional, es decir, es una persona ujú, conocida, se entiende todo ese conjunto, pero a la vez uno dice, bueno, pero no estuvo presente todo este tiempo, empezaron a aparecer ahora. Entonces, ¿por qué ujú, no optar a primaria directamente? O bien, ¿por qué no optar por candidatos que estén trabajando en las comunas y que ujú, en la propia comuna los conozcan? Lo mismo con Cecilia Pérez, que también es una persona ujú. conocida, pero siempre pensando en, bueno, pero ¿dónde estuvo todo este tiempo? Esa es más bien la pregunta. Sí, o sea, yo creo que también es algo que es relativamente reciente, ¿no? O sea, no sabemos exactamente hasta dónde va a llegar la sombra de Piñera. Sabemos que probablemente va a ser más querido en muerte que en vida. Creo que, de cierto modo, toda esa obra, aunque sea un método más que un resultado, se va a apreciar en largo plazo. Entonces, creo que hay personas que naturalmente están aprovechando la oportunidad de asociarse con un gobierno más ahora que antes. O sea, es evidente que después en la hora después del estallido social nadie lo iba a hacer y a medida que vaya pasando el tiempo creo que podría dar un poco más de réditos, pero claro, son oportunidades políticas, son oportunidades electorales y es lo mismo que pasa en casi todos los sectores. Kenneth, hay realmente comunas que son muy importantes de ganar para poder proyectar después Ujú, la candidatura presidencial. ¿Es realmente tal? Por ejemplo, en el caso de Puente Alto, en el caso de ujú, Santiago, la Florida, ¿realmente son relevantes de tener y de obtener un triunfo allí? Estoy hablando desde el punto de vista de la oposición, para poder proyectar sí. la presidencial o estas son votaciones que son particulares a esas figuras o a esas personas que en las comunas se quieren ver. No, o sea, en general lo que vemos es que es un gran barómetro, ¿no? O sea, la elección municipal, al estar un año antes, uno entiende más o menos dónde está ese electorado, y en las elecciones municipales gana el que tiene más votos, entonces suele haber un caudal muy grande de votos que se pueden traspasar. Y el próximo año los que van ganando van haciendo campaña con el presidente de su sector. Entonces, lo más importante, o sea, Santiago Centro es una comuna que es grande, pero no es una de las más grandes, ¿no? O sea, importa mucho más Puente Alto, La Florida, San Bernardo, Viña del Mar, Valparaíso, Temuco, Antofagasta. Todas esas son comunas que son bastante grandes. Y ahí importa porque son un caudal grande de votos que se pueden administrar de mejor manera. Los alcaldes lo suelen hacer un poco mejor al principio, no tienen cuestionamiento y logran hacer puntos políticos que son importantes, se están dando a conocer. Entonces, importa mucho la Florida, importa mucho
Puente Alto, estas comunas que son grandes, pero más que nada por la cantidad de gente que vive ahí que por otra cosa. Hay algunas comunas que son más bien simbólicas, pero no sé si son tan importantes más allá de la lectura política que se hace el día después. Exacto. Ahora, para ir dejando a la oposición, ¿tú crees que la llegada de Marcela Cubillo como figura de la derecha, digo, ella descartó que quiera ser candidata presidencial y yo me sumo a eso, no la veo por ahí, vamos paso a paso, Ujú, pero de alguna manera tú crees que le pone presión al tipo de candidatura de Benly Matei? Por ejemplo, Marcela Cubillo de una manera muy clara, una de las primeras cosas que dijo es que en Las Condes iba a tratar de impedir que se traspasaran los colegios al SLEP, es ujú. decir, impedir que se siga desarrollando e implementando la reforma educacional que ha sido bastante mala por lo demás. Pero ella muy clara en eso. ¿Tú crees que esa manera Ujú. de hablar, esa manera de ver la posición que debiera tener Chile Vamos y la derecha con respecto al oficialismo, crees que le pone presión a Evelyn Matei o no? Yo creo que, viéndolo del otro modo, ¿qué es lo que le conviene a Matei? Que nada cambie. O sea, mientras todo siga igual ahora, que ella va a estar creciendo en las encuestas, está triplicando al segundo lugar en la oposición, que es Michelle Bachelet, eh, que nada cambie. Mientras más problemas tenga ella hacia adelante, más podría hipotecar sus posibilidades. Entonces, de cierto modo, yo creo que Marcela Cubillo, a pesar de ser constructiva en esta propuesta, a pesar de que puedan ser insumos que pueda usar, es ruido. No sabemos exactamente hasta qué punto. Eventualmente ese ruido se puede transformar en señal y ella lo Claro. puede usar como parte de su campaña, pero lo que le conviene a la derecha es dejar un poco a Evelyn Matei hacer su campaña tranquila, esperar que lleguen esas municipales y después dar un gran golpe. Con respecto al oficialismo, ¿pagarán costos las candidaturas por el apoyo al gobierno, por la baja apoyo al gobierno? ¿O esto es una elección que se puede distanciar los candidatos a alcaldes y gobernadores del gobierno? No, yo creo que esa factura viene y viene de dos modos distintos. Hay uno que es estructural, donde la gente le va a pasar la cuenta a muchos de estos alcaldes y gobernadores que fueron elegidos en esta ola crítica del 2021. Entonces hay como, como te decía antes, como que hay un péndulo que va hacia la derecha y eso naturalmente va perjudicando a los candidatos que son oficialistas. Entonces va a haber un movimiento más hacia la derecha que los perjudica, pero también van a haber algunos castigos que son particulares, como por ejemplo Antofagasta. Uno puede pensar que el tema de la corrupción podría afectar un poco más a los candidatos oficialistas. El caso de los incendios en Viña del Mar podría perjudicar ahí también a Ripamonti de RD. Y en estos distintos lugares creo que el oficialismo no lo ha hecho bien, creo que en Ñuñoa también, en particular con el tema de la educación, podría haber un castigo a Revolución Democrática. Entonces, va a haber una ola hacia la derecha que va a perjudicar a los candidatos oficialistas, pero van a haber castigos en particular que yo creo que van a estar asociados al Frente Amplismo, más que incluso el Partido Comunista o el Socialismo Democrático. ¿Quién será el rostro de la campaña del oficialismo? Porque la foto con el presidente Boric no es tan cara, digamos, hoy, pero ¿en torno a qué crees tú que van a poder diseñar la campaña y qué rostros fuertes serían? O más bien tú ves algo colectivo. O sea, el único rostro que está marcando hoy día en las encuestas que veo como con mayor poder es Michelle Bachelet. Sí es. Pero ahí yo tengo una gran duda sobre si es que ella estaría dispuesta a asumir un tercer periodo. Mi intuición es que está ocupando un lugar ahí, está yendo a estos foros, está participando del debate político, aunque sea tangencialmente para reservar un espacio porque no hay nadie más. O sea, uno esperaría que este fuera el momento de Giorgio Jackson no está, que fuera el momento de Camila Vallejo no marca, Tomás Bodanovich, después de su participación en los últimos meses, tampoco ascendió en las encuestas, creo que marcó un punto una vez. Entonces, la verdad es que no hay un sucesor claro a Gabriel Boric. Entonces, yo veo ahí a Michelle Bachelet o el bacheletismo también para hablar de nuevo de esta forma de hacer política que pueda ocupar un espacio, pero claramente tiene que ser un mensaje un poco más colectivo, porque no hay logros que mostrar. Entonces tiene que depender o de todos o de una persona, o de Michelle Bachelet o un poco de otro tipo de sensación que se pueda presentar, aunque ahí también encuentro que va a ser muy difícil para ellos rivalizar con la derecha que tiene más cosas que mostrar. Sí, ¿sabes lo que me llama la atención? A diferencia de hace quizás 20, por poner un número, 20 años atrás, que los temas en cada comuna son los mismos. Es decir, seguridad, seguridad, seguridad. Ya no Ujú. hay una diferenciación de
diagnóstico en las comunas en torno a cómo planteo mi campaña. Si uno lee quienes están aspirando a primaria o quienes están aspirando ya como candidato de ambas coaliciones, el tema de seguridad es lo primero en todas. Entonces, eso también, Kenneth, te Ujú, habla del estado, del estado del país. Por ejemplo, yo hacía la comparación, ¿te acuerdas antiguamente cuando se sacaba la patente, el permiso de circulación? Y las ujú, comunas, cuando uno circulaba, yo reporteaba, me tocaba reportear, y uno en ese periodo veía, cada comuna tenía distintas maneras de atraer a que la gente pagara su permiso de circulación. Algunos hablan más áreas verdes, más ujú, juegos para los niños, otros hablaban de seguridad, pero no tanto, incluso ujú, más CEFAM, lo que sea. Si tú te ujú, paseabas en marzo reciente, todas las comunas, incluso los mails que llegaban, tenían que ver con seguridad. No hay otro tema que no sea ujú, prioritario transversalmente, comunas ABC1, comunas más ujú. vulnerables o más pobres, ¿no? Sí, o sea, en general las comunas que estaban bien antes están mejor y las comunas que estaban mal antes están peor. Y todos los del medio también están un poco peor, ¿no? Si tú vas a cualquier parte de Santiago, en Santiago, en el centro sur, en particular en el norte de Santiago, hay mucha gente que vive encerrada. O sea, esa es la demanda. Ellos saben que está peor. No, no, o sea, las encuestas lo muestran, pero que haya un discurso oficialista de que las cosas están mejor o de que estamos avanzando, de que los militares no son necesarios, simplemente le juega en contra a Boric. O sea, basta ver las encuestas de aprobación presidencial. ¿Por qué está en 30% y por qué no mejora? ¿Por qué no avanzan las prioridades de las personas? ¿Cuáles son las prioridades de las personas? Seguridad, seguridad, seguridad. Después economía, trabajo. Y en ninguna de estas pasa nada. Tampoco en pensiones, que es la cuarta. Entonces, es bastante difícil entender que el gobierno no se atreva más a dar un paso en esta materia de seguridad, pero creo que la razón es obvia también, porque eso implica entregarle más poder de decisión, más poder de armas a las Fuerzas Armadas, y no es algo que la izquierda esté dispuesta a hacer para tener en su currículum hacia adelante. Entonces, uno siente que casi le están postergando eso para el gobierno que viene, pero también se lo están dejando en la puerta del área, dando bote al frente del arco a cualquier candidato que pueda ser o de la derecha, que pide más orden y seguridad, o incluso los populistas que quieren llegar con soluciones inmediatas. Claro, otro tema tiene que ver con la corrupción. ¿Por qué la corrupción no afecta directamente a aquellos alcaldes que están cuestionados y que incluso van a la reelección y que se proyecta que podrían volver a ganar? O sea, con todos los temas que tiene Iracy Hasler a su alrededor, sigue siendo competitiva. El alcalde Char, que va por fuera, digamos, va por la izquierda, Mm, izquierda, no sé ya cómo llamarlo eso, izquierda, izquierda, izquierda. Incluso claro. la coalición del oficialismo le va a competir, pero el que estuvo suspendido también termina siendo competitivo. Bueno, en el caso de Las Condes se tuvo que bajar la alcaldesa actual, pero ¿por qué el tema de la corrupción? Que es tan Ujú, sensible en los municipios, porque los municipios es una relación directa con la ujú, ciudadanía. El alcalde camina en la calle, por decirlo de alguna manera. No ujú, afecta directamente a quienes se quieren reelegir y que han estado manchados por casos de corrupción. ¿Por qué no? ¿Por qué no existe ese mm. castigo? O sea, yo creo que en algunos casos va a existir, suele existir más con los alcaldes que llevan un poco más de tiempo en el poder. De hecho, nosotros que hicimos un análisis bastante detallado de cómo le va a los alcaldes, y en general los que se eligen por primera vez también logran la reelección, se van a la reelección. Ese es el porcentaje más seguro. O sea, si tú fuiste alcalde un periodo, está casi seguro que vas a ser reelegido otra vez. Entonces creo que hay también un proceso de aprendizaje y de desgaste que toma un poco más de tiempo. Eh, y lo otro, creo que la corrupción está visto como algo más estructural, ¿no? Es problema del sistema y no del individuo. Entonces, la corrupción es vista casi como un problema de un sistema político, y de hecho también ese es un gran tema que está abierto hoy día. Que uno ve cuando hay casos de corrupción, dicen, es problema del sistema, tenemos que hacer reformas sobre el sistema. No sacar a las personas que son corruptas, que obviamente es un error, pero Claro. nada, yo creo que las personas en el fondo no sienten que esa persona tiene tanto la culpa, al menos que sea demasiado obvio. Sí, que me tres preguntitas y te libero, pero antes yo tengo que Ujú, recordarle a mis auditores que cada vez somos más, con mucho orgullo, y también a mi equipo que está acá. Oxinova, este producto maravilloso que elimina de raíz el mal olor, ese mal olor que la gente no sabe qué hacer, que el spray, que abra las ventanas, las velitas o lo que sea. Bueno, no, estas cosas no son
para abrir ventanas, ni velita, ni spray, sino que hay que matar las bacterias que producen el mal olor. Y eso es lo que hace Oxinova con estos polvos que se diluyen en agua, según las instrucciones que vienen en este mismo sobre, y usted vierte sobre el lugar que está saliendo el mal olor esta preparación que va directo a las bacterias que van produciendo esa descomposición, y esa es la descomposición que produce el mal olor. Oxinova es un producto ecológico, no necesita vestirse ni usar guantes para poder manipularlo, es muy seguro, pero lo más importante es que es muy efectivo. www.oxinova.cl. Ahí mismo en esa web usted compra el producto y le llega al lugar indicado: restaurantes, cocinas, baños, alcantarillas, viviendas no conectadas al alcantarillado, por ejemplo, ahí en zonas rurales, oxinova.cl. Voy a volver un poquito atrás para ir cerrando también el tema de la oposición. Eh, Estas van a ser las primeras elecciones de la derecha sin Piñera. ¿Cambia el escenario para el sector de alguna manera? Y también te aprovecho de preguntar, efectivamente fue una pérdida para la derecha el fallecimiento, el trágico fallecimiento del expresidente Piñera. Saliéndonos de ese cuadro y de ese contexto y de la parte emotiva, ¿no Ujú. será mejor hoy para Matei una candidatura presidencial sin Piñera porque le da más autonomía, considerando que Sebastián Piñera fue su jefe varias veces, digamos, y quien siempre aparecía como liderando la coalición? Quiero decirlo de una manera elegante, Ujú. ¿no es el mejor escenario para Evelyn Matei verse más autónoma y no presionada por una fuerte presencia del Ujú. expresidente? No, ciertamente, o sea, cuando pasan este tipo de cosas, se producen vacíos en el poder, ¿no? Hay distintas personas que quieren asumir ese liderazgo, lo mencionabas tú antes, de asociarse, de representar ese legado de los hijos ilegítimos de la política. Eh, y a Evelyn Matei le toca en un momento que es muy preciso también, o sea, ella tiene cierta afinidad con el expresidente, son de la misma generación, entraron a la política juntos, eh, entraron en el mismo partido, después Evelyn Matei se cambia de Renovación Nacional a la UDI, representan una forma de hacer política y de pensar que es muy similar. Entonces, a ella le toca este desafío que viene en un momento muy particular donde ella puede definir lo que viene. No hay en un momento donde hay un vacío del poder, pero que ella es prácticamente la única que podía tomar esa posta. Hay otros candidatos presidenciales dentro de la derecha, pero ninguno tan fuerte como ella. Entonces, lo que quiero decir es que tiene mucha libertad para marcar lo que va a ser la derecha hacia adelante. Y también le toca en un momento donde hay relativa calma, ¿no? Donde no hay una elección mañana. Ella puede manejar un poco esos tiempos, o sea, y lo está manejando bastante bien. O sea, dijo que no iba a ir a la reelección, pero no ha dicho que va a ser candidata presidencial. Va a ocupar otro momento para hacer eso. Después de las elecciones municipales, probablemente vamos a ver que anuncia una candidatura con un cierto pacto y va a tratar ahí de negociar. Pero yo creo que ella entiende muy bien de que hay una responsabilidad acá de reformar la derecha y de armar una nueva coalición, quizás un poco más amplia de demócratas, incluso considerar a republicanos, lijar esas diferencias eh, para aspirar a un proyecto mayor, un proyecto post-Piñera. Sí, Kenneth, tú escribiste hace poco una columna muy interesante que hablaba de la bala de plata para el gobierno de Gabriel Boric, y tiene que ver con la reforma del sistema político, una reforma simple pero que permita gobernabilidad. Ujú. ¿Por qué crees que podría ser el legado, no en el sentido de la necesidad que tenemos de que se reforme el Ujú. sistema político, sino que en el sentido de que, ¿por qué crees que a él le podría interesar reformar el Ujú. sistema político, un sistema que ellos mismos criticaron porque hablaban del duopolio, de esta división entre dos grandes poderes del país y que había que atacarlo? En el fondo fueron exitosos eliminando el binominal. ¿Por qué crees que él Ujú. sería capaz hoy en retroceder y hacer esa reforma tan necesaria? Sí, aquí hay una cierta paradoja. Yo escribí dos columnas sobre lo mismo, que es como el legado de Boric, especulando cuál podía ser, dado que no hay nada programático que puede ser en este nuevo escenario que nos ha hecho mucho. La primera hablaba sobre un cierto legado que era estabilizar el país en términos de la crisis de seguridad. Obviamente ahí la paradoja es tú desestabilizas el país para después estabilizar, ¿no? O sea, logras dar una vuelta de 360, dejar al Claro. país en el mismo lugar,
pero eventualmente dice, al menos lo estabilicé y la gente puede recordar eso. Eso era lo primero. Y la segunda, efectivamente, esta segunda columna, la bala de plata de reforma del sistema político, porque es más o menos obvio para todos los que están mirando la política activamente que el gran problema es la fragmentación del sistema de partidos. Hay demasiados partidos políticos. Creo que ahora, la última vez que revisé en Cervel, eran 28 partidos políticos, llegó a 35 en su minuto, y tener a tantos partidos políticos participando del debate es nefasto. No le sirve, no le sirvió al gobierno anterior, no le sirve a este gobierno y tampoco le va a servir al que viene. Entonces, creo que la idea que trataba de desarrollar en esta columna es que es fácil. Si tú quieres reducir el número de partidos políticos, es fácil, es una solución simple. La cosa es si tú tienes la voluntad para reducir el número de partidos. Y yo creo que ahí está la pregunta, porque efectivamente también dentro de esa columna lo que digo es que es muy difícil para el gobierno hacerlo porque tendría que podar más que nada dentro de su propio sector, porque la proliferación de los partidos está en la izquierda, no en la derecha. Hay partidos nuevos en la derecha, pero todos estos partidos que llegan a 28 están casi mayoritariamente dentro de la izquierda. Entonces, ahí yo no sé si él tenga los incentivos, pero si quisiera hacer algo que podría encontrar apoyo en la oposición, tal como estabilizar al país, apoyo en la oposición, y algo que pueda decir, yo hice esto, ahí está la respuesta. Y no digo que es eliminar todos los partidos y volver al duopolio, pero sí hacer avances sustantivos para devolverle la gobernabilidad al país. Dos cositas, Kenneth, al revés. Las elecciones siempre dicen que desordenan, que finalmente cada uno tira para su lado, por lo tanto es muy difícil gobernar. Pero yo te lo voy a plantear al revés. El hecho de que hayan firmado un pacto electoral en el oficialismo, desde el Partido Comunista a la Democracia Cristiana, 11 partidos políticos creo que integran más o menos esa coalición, un montón. ¿No te parece que a la vez alinea y ordena al gobierno en estos últimos 2 años que le queda? Sí, de cierto modo sí, pero también hay que considerar que la democracia cristiana no es el partido que era, es un partido muy pequeño ahora, el PPD es un partido muy pequeño, el Partido Socialista sigue siendo un eje principal y creo que ahí hay un motivo distinto, un poco más táctico, tienen personas en el gobierno, podrían eventualmente crecer, y si es que el Frente Amplio no tiene un candidato, podrían eventualmente también meterse por una primaria por ahí, tienen ese incentivo. Pero el Partido Comunista también es un partido que está perdiendo influencia, a pesar de que metieron a Carriola dentro de la Cámara. eh, entonces, creo que ahí no había tanta otra alternativa. O sea, la alternativa era competir por separado, estando dentro del mismo gobierno, no creo. O sea, el Partido Socialista competir comuna a comuna con el Frente Amplio del Partido Comunista no era una opción. Entonces, creo que también se vieron obligados a hacer lo que podían dentro de lo que podían. Y eso en alcaldes, porque creo que en concejales siguen siendo, sí, van separados. Separado. Entonces, Exacto. Y por último, quiero compartirte una frase que me dijo Moisés Naim en una de las entrevistas de Nicole Rodríguez hace como 2 semanas atrás, hablando también del el actual gobierno y del Frente Amplio. Y él planteaba que la proyección que se daba o que él da es que veía al Frente Amplio y al presidente Boric preparándose para un próximo gobierno, es decir, que este sea una especie de entrenamiento, que este sea una especie de marcha blanca, para luego volver a presentarse en 2 elecciones más, ¿no? En la que viene, evidentemente, que muy equivocado pensar que porque este gobierno no saca adelante la reforma o porque se ve un gobierno debilitado y sin apoyo, se van a ir para la casa, que él ve que se están preparando para volver a candidatearse y volver con más fuerza al gobierno. ¿Tú compartes o no ves aquello en el Frente Amplio? no, yo creo que eso es ciertamente el caso. O sea, Gabriel Boric va a dejar la presidencia con 40 años, que es relativamente joven, ¿no? Eh, entonces, el gobierno va a ser un mal gobierno, o sea, eso no va a cambiar, creo que ya fue. Fueron 2 años que fueron perdidos, pueden celebrar que estamos creciendo 0,3%, pero en el tiempo nadie va a estar de acuerdo con eso. Pero creo que sí va a ser un antecedente importante que ya lo hicieron una vez. O sea, cuando vengan una segunda vez, van a decir, aprendimos de nuestros errores. Lo mismo que han dicho los últimos 2 años, ¿no? Eh, entonces, tener la experiencia creo que lo va a presentar con un aire distinto. Sí, la primera vez lo hicimos, no sabíamos cómo hacerlo, no teníamos gente preparada, hoy día tenemos gente que ya lo hizo una vez, entendemos bien lo que tenemos que hacer. Yo creo que ese argumento es real y que la gente lo podría recoger. Y también que el presidente Boric incluso podría recapacitar de cierto modo sobre
su aproximación ideológica a gobernar y si es que adopta una posición más moderada, más pragmática, más abierta a negociar con el centro, también podría ser un candidato más adelante. Entonces, ciertamente no descartaría a Boric como un candidato presidencial solo porque este ha sido un mal gobierno. Kenneth Bunker, académico de la Universidad San Sebastián, de la Facultad de Economía y Gobierno, cientista político, columnista, analista. Yo te agradezco de corazón que hayas estado hoy en la entrevista de Nicole Rodríguez con todo el tiempo que me dedicaste, Kenneth, a mí y a los auditores, evidentemente, a responder. Tengo miles de dudas y preguntas más, las vamos a dejar para una próxima entrevista. Una pregunta y una respuesta lleva a otra pregunta y así esto es infinito. Me perdonan por el tiempo. A veces los auditores me dicen un poquito más corta. No, no vale la pena. Para eso están los noticiarios. Kenneth, que tengas un buen día. Nos vemos en una futura entrevista. Muchas gracias por la invitación. Chao, chao, que estén muy bien. Nicole Periodista Chile @gmail.com. Allí nos comunicamos y también les repito, muchísimas gracias a quienes nos apoyan en Patreon. Hasta la próxima semana. Chao, chao.